Hola, Hola, profe. profe. A ver, quedamos acá, aquí, ¿no es cierto? En los ingresos de los virus. Ya, entonces estoy grabando, sí. Entonces lo que habíamos visto era que habíamos hablado de la estructura de los virus, de los tipos de ácidos nucleicos. Entonces hablamos de la clasificación, que la tienen que memorizar, saber. Hablamos de la cápside y de los mecanismos de ingreso, cómo ingresa, ¿no es cierto?, el virus. Hay dos mecanismos de entrada que se conocen, hay varios más, pero yo les presenté dos. Y hay otro mecanismo de salida, hay dos mecanismos de salida también, ¿no es cierto?, que era la yemación y la lisa. ¿Ya? Hablamos un poquito de los viroides, que son elementos, microorganismos más pequeños todavía que los virus, que solamente están formados por ácidos nucleicos. Y hablamos sobre los priones, que es todo lo contrario, que solamente están formados por proteínas. En cualquiera de los tres escenarios, que son virus, viroides o priones, en la etapa de infección siempre hay una entrada, va a haber una diseminación, una invasión, tropismo. Si el virus es incapaz de generar, de reconocer algún tipo celular que puede infectar porque no posee el receptor o algún fenómeno molecular que explique aquello, la partícula viral va a ser eliminada. Y, y por el contrario, si el virus es capaz de ingresar a la célula, va a generar progenie viral y ese huésped va a ser capaz de transmitirlo a otro huésped susceptible de infección. ¿Ya? Entonces, las vías de entrada de los virus son la respiratoria, es la vía digestiva, está la vía por piel, a través de contacto directo, mordeduras, está la conjuntiva, eh, y también está la genital, el foco de muchas infecciones, virus hepatitis B, C, el VIH, entre otras. La vía sanguínea por transfusiones, por trasplantes, por vectores, aquí se da muy poco, es raro, ¿no? Pero con el cambio climático, ¿no es cierto? Y con nuestro mal desempeño que tenemos con estas prácticas, con no manejar bien el tema de la basura, y bueno, se ha generado rompimiento de nichos ecológicos y hay animales que perfectamente antes no estaban tan cerca nuestro y ahora sí, y esos mismos animales tienen insectos y etcétera. También se puede ampliar, amplificar, proyectar y generar un caldo de cultivo tremendamente delicado. Hasta ahora, aquí en el sur, al fin del mundo, no hay insectos que nos generen transmisión por vectores, como ocurre en el norte, como en Brasil, Venezuela, Estados Unidos. Y ahí tenemos el Aedes aegypti, que aquí fue detectado en Islas de Pascua, ¿ya? Que era el que transmitía el virus del Zika, cuando hubo un par de casos, que era una cosa más bien anecdótica. Y la vertical, que es a través del canal del parto, ¿no es cierto? Que las madres, transmiten a los recién nacidos, ¿ya? Y de hecho la gran mayoría de nosotros, seguramente nos infectamos con el virus herpes a través de ese paso. Si no fue ahí, fue cuando iniciamos actividad sexual. ¿Ya? Ese es un ejemplo. Entonces, en relación a la patogénesis viral, esto siempre es una infección localizada.
inicia como una infección localizada. Ya sea una ruta de entrada a través de algún daño que se hizo en el tejido, por ejemplo, se puede dar. Ahora, ese fenómeno localizado se hace sistémico a través de la vía sanguínea, y eso es porque las células que nos defienden son las que fagocitan esas partículas virales, y estas son capaces de evadir el sistema inmune interno de estas células, y entonces se genera un efecto caballo de Troya, ¿cierto? Donde estas células que fagocitaban en la partícula viral, ahora se mueven a otra parte del cuerpo, ¿no es cierto?, otro tejido a través de la vía sanguínea, generando la infección sistémica. Y se da mucho con HIV, con enterovirus y tomacalovirus. Está la diseminación por vía linfática, por la linfa. Se da mucho con los virus de la polio y los enterovirus. En el caso de la infección sistémica neural, estaba con dos modelos: el virus herpes, el tipo 1, tipo 2, ¿no es cierto?, que queda siempre anclado en el ganglio, en el núcleo del ganglio del nervio facial, y ahí cuando se reactiva se va a la mucosa oral. Y en el núcleo del nervio ciático, ¿no es cierto?, en el nervio ciático, y lo mismo, cuando el virus se reactiva, porque siempre está en latencia, cuando se reactiva, migra hasta la mucosa genital y genera las lesiones características. Y el virus de la rabia, claro, que todavía existe rabia, virus de la rabia aquí en Chile, y de hecho sí, es un virus mortal, es tremendamente delicado. De ahí el susto y los miedos que se dan de pronto cuando aparecen los murciélagos en Santiago, ¿no es cierto?, en las techumbres, ¿no es cierto? Eh, Aparece y la gente sale corriendo, y aparece el SAG y la noticia y el canal de entretenciones, haciendo algún tipo de cosas. Y es simplemente porque el reservorio natural del virus de la rabia es el murciélago. Entonces la gente lo que hace es matar al murciélago, y en realidad ese es un error. Si el murciélago lo que hace es controlar plagas de insectos. Entonces es un tema que requiere y demanda, de alguna manera, una instancia que regule aquello, ¿ya? Exacto, en la mejor condición de hacer. Más allá que sea un murciélago, no, hay que después sanitizar, limpiar y evitar con aquello infección. ¿Ya? Y la vertical, la típica citomegalovirus, de los virus de la familia herpes, pero también está el herpes, tipo 1, tipo 2, el VIH, ¿no es cierto? Por eso que cuando las mujeres están embarazadas y se embarazan estando infectadas con VIH, o se infectan durante el embarazo, una de las formas de controlar, sobre todo en este último caso, cuando se infectan estando embarazadas, de controlar las infecciones a través de cesárea, ¿no es cierto? Evitar el paso a través del canal del parto. Entonces a la mamá, a la señora, a la mujer embarazada, se le trata igual con algunos antirretrovirales, de tal manera que la carga viral circulante, el virus infeccioso que está en su sistema, sea muy, muy, muy baja, ya esté frenada, ¿ya? De tal manera que ninguna partícula salga e infecte al bebé que está en su vientre, ¿sí? Entonces se hace un control bien, bien estricto, bien riguroso de aquello. Ahora, en relación al tropismo viral, el tropismo, que de alguna manera lo planteamos, está relacionado con la afinidad biológica de un virus por un tejido, por una célula, por un organismo. Y eso se da porque hay interacción entre receptores celulares y receptores del virus, como se muestra aquí en este esquemita. Está el virus con algunas glicoproteínas virales, y aquí están unas glicoproteínas de la célula por la cual tiene afinidad, ¿cierto? Son fenómenos muy específicos, y eso explica la especificidad de los virus. Por eso que los virus vegetales no nos generan problemas a nosotros. Y ustedes de pronto pueden detectar presencia de muchos virus vegetales, sobre todo en la gente vegetariana, vegana, no sé. O en nosotros, cuando comemos ensaladas, frutas, de pronto pesquisamos. Final, pesquisamos. Y eso no significa que sea un error de la técnica de detección, sino que es eso, que el virus ingresa y ese virus se le elimina, ingresa y se elimina.
¿ya? No se transmite. Solo hay transmisión cuando el virus tiene tropismo y tiene capacidad de infectar, si no, solamente se elimina. Y en relación al tropismo viral, por lo tanto, los virus son capaces de parasitar animales. Aquí tenemos varios ejemplos de virus que parasitan animales, y entre los animales, nosotros, los animales más grandes del mundo, eh, con virus como influenza, herpes, HIV, antes, ¿no sé? Virus que solo infectan plantas, como el virus del mosaico del tabaco, y virus que solo infectan bacterias, como son los bacteriófagos. Ya lo comentamos, que son balas mágicas. Los pagos son balas mágicas. Su función es controlar poblaciones bacterianas. Constituyen sobre el 95% de nuestro viroma, de nuestro conjunto de virus que tenemos en condiciones normales, ¿no? Y están los virus que tienen tropismo celular, o sea, que afectan distintos tipos celulares. Ahí tenemos virus que son infectan el sistema nervioso, se conocen como neurotrópicos. El herpes simple, el HTLV1, por ejemplo. Virus que infectan el sistema digestivo y en particular el intestino delgado, enterocitos, son los enterotrópicos. Tenemos rotavirus, que infectan los linfocitos, y tenemos estos lentivirus que son el HIV y el HTLV1. Y están los virus respiratorios como el influenza, ¿no es cierto? El rinovirus, entre otros. Ahora vamos a sumar el coronavirus, el SARS-CoV-2. Y están los dermatotrópicos como el de la piel. Y generan, eh, que está, por ejemplo, representado por el papilomavirus, que genera cáncer, que es una infección transformante, un modelo de infección transformante, que es transformante porque genera cáncer y muerte. Y está el herpes simple también, de nosotros. En ese contexto, yo quiero que conozcan los modelos de infección viral que existen, que son modelos que se aplican también a infecciones, a algunas otras infecciones, pero hay un par de infecciones que son exclusivas del virus, como es la infección persistentemente lenta, la persistentemente crónica, ¿ya? Que son de las más comunes, de las más interesantes de estudiar, ¿ya? La infección transformante está dada por cáncer. Y la verdad que en el caso de ningún otro microorganismo se genera una infección transformante. Por ejemplo, en bacterias, hongos, no. A ver, pensemos en el Helicobacter pylori, que es el agente descrito en gastritis, ¿no es cierto? Que incluso se demostró que es el que produce úlceras, ¿no? Y de hecho la forma de demostrarlo fue quien descubrió aquello lo demostró ingiriendo el Helicobacter pylori y luego un tiempo este, visualizando las úlceras que se generaron por efecto de la bacteria. Bueno, eso entre otras cosas le significó el premio Nobel, ¿ya? Y claro, en una infección crónica, como es esa, gatillada por una bacteria, en algún momento producto de la inflamación, se puede gatillar cáncer. Sin embargo, es muy distinto a lo que yo les menciono acá por infección transformante mediada por virus, porque estos son virus oncogénicos. Son virus que son capaces de desregular el ciclo celular, tienen mecanismos que hacen que la célula entre en replicación sin control. Por lo tanto, estos modelos de infección están más bien relacionados con este tipo de microorganismos, no con otros. Y los tipos de infección están dados por esto. Y aquí les explico las curvas. Aquí no aparece la infección transformante, que como propósito final, consecuencia final, tiene la generación de cáncer. Aquí les muestro yo la infección aguda, y para explicarla tengo que decir que por este lado vemos la producción viral, aquí vemos el tiempo, la línea roja corresponde a la presencia de viriones circulantes, de partículas virales circulantes, viriones circulantes, ¿ya? En tanto que la barra roja corresponde a la presencia de signos y síntomas. Signos y síntomas. En el caso de una infección aguda, por ejemplo, por un virus respiratorio, ya rinovirus, comienzan a aparecer los signos y síntomas, o sea, la producción de secreción, ¿no es cierto?, la fiebre, el dolor generalizado, conforme va aumentando la carga viral.
va aumentando, aparecen los signos y síntomas. Y así después de 7 días, 10 días, comienza a disminuir la carga viral y comienzan a desaparecer los signos y síntomas. Y desaparece. ¿Ya? Y se fue. Eso fue infección aguda. Entonces, en el tiempo no queda ni carga viral, ni signos y síntomas, hasta que vuelva a ocurrir un proceso infeccioso. Y este es el único caso, porque los otros casos, en distintos momentos de nuestra vida, aparece carga viral circulante. En la infección aguda no. Y ahí tenemos, por ejemplo, infección persistentemente crónica. Infección persistentemente crónica. Y esta infección está dada por el mejor ejemplo, que es el de la infección por hepatitis B. El virus de hepatitis B está clasificado como Baltimore tipo 7, lo mismo en la clase anterior. Quiere decir que es un genoma DNA de doble hebra, ¿no es cierto? O diploide, como es, ¿ya? Y que además tiene como parte de su maquinaria, tiene una transcriptasa reversa, ¿ya? Y es interesante, tiene un mecanismo de replicación bien interesante que no lo vamos a discutir en este curso. Pero cuando la persona se infecta, y es por contacto directo, transfusión, relación sexual, jeringas, ¿ya? Ese tipo de cosas. El individuo se entera de la infección a través de pruebas de laboratorio, porque se siente muy, muy, muy mal. Están todos los parámetros hepáticos alterados, ¿no es cierto? Cuando se mide todo este tipo de parámetros, enzimas hepáticas, ¿no es cierto? Niveles de distintas proteínas están tremendamente alterados y con un dolor importante, intenso en el pecho. ¿Ya? Y normalmente lo que ocurre con los pacientes con hepatitis B es que llegan al hospital, a la clínica con los signos y síntomas, y por descarte y por una serie de pruebas de laboratorio, llegan a concluir que usted está infectado con hepatitis B. De esa manera ocurre. Y de hecho, en estos 3 tipos de infecciones ocurre más o menos de esa manera. Se enteran luego de pruebas de laboratorio. Entonces, el individuo tiene que tomar algunos antivirales que se están utilizando, que lo que hacen es disminuir el ingreso de la partícula viral a la célula. Y además una dieta tremendamente estricta, o sea, una actividad baja para el hígado. Por eso, dieta estricta, reposo por al menos 15 días. Y el sistema inmune se va encargando de generar las defensas para que ningún virión más circulante en el organismo genere más infección. El tema es el siguiente, que producto de esta infección persistentemente crónica, hay un nivel importante de daño, de signos y síntomas, que está durante el curso de la vida del individuo, ¿ya? ¿Y eso por qué ocurre? Porque el virus hepatitis B, el virus cuando infecta la célula, el hepatocito, en su mecanismo de replicación incorpora episomas, que es el genoma del virus, que se conoce como genoma completamente covalente cerrado, genoma CCC, completamente covalente cerrado. Es un episoma que está al lado de los cromosomas del núcleo, ¿no es cierto? O sea, con una estructura independiente, pero todo dentro del núcleo. Y hay alrededor, en promedio, en cada célula alrededor entre 20 y 40 episomas, cuando el individuo se infecta. No se infecta. Por tanto, el hepatocito, como es una célula que tiene una alta mitosis, y una célula que se repara mucho, conforme aumenta la replicación y conforme ocurre la replicación y la mitosis del hepatocito, también se replica ese episoma, esos episomas por cada célula. Es por eso que, el individuo se infectó y nunca más abandonó a la hepatitis B. Y lo que va a ocurrir es que el mismo sistema inmune, cada vez que se generen viriones, el sistema inmune del individuo va a cero neutralizar a la partícula viral circulante, con el propósito de que no ingrese a la célula. Siempre hay algunas que ingresan, importante, va a depender mucho del estatus nutricional, ¿no es cierto? Y del individuo, pero en la gran mayoría, como se generan anticuerpos, los anticuerpos van a hacer que
la partícula viral no ingrese, pero siempre van a estar circulando. Entonces, esto es un tema, sobre todo con el fenómeno esto de ser donantes de sangre. La vacuna contra hepatitis B es una vacuna que, dicho de paso, para que ustedes sepan, es una vacuna que se administra en 3 dosis. Como ahora se está evaluando la del SARS-CoV-2, que es una tercera dosis, bueno, hay antecedentes en otros modelos vacunales que se utilizan en 3 dosis y genera una muy buena protección. Entonces, el individuo que va a aportar unidades de sangre, que se da en algunos casos con hepatitis B, y tiene hepatitis B, bueno, tiene que informarlo y además se verifica con el análisis de laboratorio. El tema es el siguiente, que cuando se va a administrar, utilizar este fluido en otro paciente, ese paciente evidentemente tiene que haber sido vacunado. Además, esta muestra se procesa, se trata con los anticuerpos, de tal manera de bajar la carga viral que se está incorporando. ¿Ya? Como el individuo receptor ha sido vacunado y tiene inmunidad contra hepatitis B, en la práctica no debiera tener mayor problema, porque el sistema inmune, la presencia de inmunoglobulina, es la que mantiene a raya el alto nivel de viriones circulantes. ¿Y por qué circulan? ¿Por qué se produce alto nivel? Porque ya les mencionaba, hay una alta cantidad de genoma viral por cada célula. Entonces, hay capacidad para producir viriones. Pero lo importante es que esos viriones, con un buen y adecuado estado nutricional, no generen más infecciones en el niño. Porque lo contrario, comienzan a aparecer más daño en el hígado, genera necrosis hepática, cirrosis hepática, y en la mayoría de los casos, ese gran daño de la cirrosis hepática se traduce en cáncer. Y eso genera una pendiente hacia la muerte. ¿Bien? Entonces, pueden notar la diferencia entre carga viral de los dos modelos de infección. El tercer modelo de infección está dado por el de latente con reactivación. Y ese es el mejor ejemplo, el del herpes. Nos infectamos, ya les mencionaba, durante el canal del parto o durante nuestra actividad sexual, cuando iniciamos actividad sexual. ¿Ya? Y entonces, los signos y síntomas aparecen, son característicos típicos de la mucosa oral, que es la lesión, ¿no es cierto? Sangre y se ve horrible y asqueroso, ¿no es cierto? Pero nosotros, el 99% tenemos herpes, nos pasa, y después aprendemos a manejar la aparición de aquello, la reactivación. Y dependiendo de qué tan al sur se vayan, pueden conocerlo como fuego, lo típico que dicen fuego, o fiebre al estómago. La que más me gusta a mí es esa que dice que no, esa es una meada de araña. Hoy andas con una meada de araña, te una araña. Pero es lo mismo, es en un daño citopático, ¿no es cierto?, del virus en etapas de reactivación. Y está asociado con la carga viral. Ahora, lo interesante en este modelo viral es que hay incrementos de carga viral, pero sin presencia de signos y síntomas, ¿ya? Y eso está muy relacionado con el estado inmune del individuo, que a su vez está relacionado con el estado nutricional del individuo. Es una persona que está estresada, ¿no es cierto?, que está deshidratada, que es fanática de las hipercalorías, ¿no es cierto?, del chocolate, del alcohol, bebe muy poca agua, muy poca fruta, y además está sometido a distintas instancias de corte laboral, estudiantil, lo que sea, etcétera, va a hacer que aumente el cortisol. Su cortisol va a inducir la muerte por apoptosis de linfocitos, o sea, bajan sus defensas de manera transitoria, y eso es sustrato fabuloso para que se reactive el virus y aparezcan los signos y síntomas. Pero también se puede dar que está en una buena condición viral, o sea, inmunológica, y también se dispara la carga viral, pero no genera signos y síntomas porque hay tanto anticuerpo dando vuelta que bloquea el proceso. ¿Sí? Esa es la infección latente con reactivación. Y por último, está la infección persistentemente lenta, cuyo ejemplo son los lentivirus, de ahí lo de lenta. Un lentivirus o el HIV, por ejemplo, el VIH. El VIH. Y este virus, y al igual que en el caso de la hepatitis B, el individuo se entera que está infectado en la clínica, en el hospital, porque suele llegar con alteraciones respiratorias,
por mononucleosis, por candidiasis, orofaringea, genital. Entonces son todos condiciones que están relacionadas con disminución de la respuesta inmune. Entonces la pregunta es, ¿se alimentó bien? Sí, me alimento bien. ¿Fue trasplantado? No. ¿Usa corticoides? No, tampoco. ¿Tiene alguna enfermedad inflamatoria? No, tampoco. A ver, hagamos una prueba de ELISA, y ahí aparece positivo, anticuerpo. Y se entrega el resultado solo hasta que se confirma mediante técnicas bien específicas. Eh, entonces, lo que ocurre a continuación es que se activa la terapia. Y la terapia consiste en antirretrovirales, algunas vacunas, etc. Y con eso ocurre esto, en lo ideal, que la carga viral sea cercana a cero, para que el individuo no siga no siga infectando, porque los virus los circulantes son los que infectan. Dicho de otra manera, si esta persona que tiene herpes tiene relaciones sexuales con alguien que no ha sido infectado, pero lo hace aquí, cuando no tiene virus circulante, en teoría no tiene por qué infectar. Lo mismo el VIH, no tiene por qué infectar, porque la partícula viral circulante es la que infecta, no es la condición. ¿Ya? Ahora, ¿por qué se perpetúa el VIH en el tiempo? Es persistentemente porque el mecanismo de replicación de este virus implica que el genoma del virus se integra en el genoma del huésped. O sea, queda en los cromosomas, que se diferencia de la infección persistentemente crónica, que aquí el genoma está como un episoma. Está en el núcleo, pero no está integrado. Pero está en el núcleo. Acá está en el núcleo y además integrado. ¿Ya? Entonces se están generando los mensajeros para producir las proteínas virales y se empaqueta, etcétera, dependiendo la condición inmunitaria del individuo. Y es por eso que es fundamental la terapia antirretroviral, porque son terapias que lo que hacen es inhibir la actividad de las enzimas virales y permiten la maduración de las proteínas virales. Otra cosa interesante de esta infección, en particular esta, es que los individuos, como están sometidos de por vida a esta o tetraterapia, tienen que constantemente, cada 6 meses, estar evaluando si esta terapia está funcionando, y eso lo hacen a través de la identificación de mutantes resistentes a la terapia, porque el mismo uso de los antivirales genera fenómenos de presión selectiva. Y la presión selectiva no es otra cosa que el antiviral termina seleccionando las más resistentes partículas virales, y por lo tanto ahí hay que hacer cambio de la droga. Para evitar que la carga viral siga aumentando y genere mayor complicación. ¿Ya? Pero un segundito que suena la campanilla de las cosas. Entonces, yo aquí les muestro algunos de los virus que están relacionados con cáncer. Hay varios que son capaces de producir cáncer y que están relacionados, por tanto, con infección transformante. ¿Ya? Y aquí también les muestro algunos agentes que se utilizan para las infecciones, como en modo general, agentes viticidas, ya como la luz UV, ¿no es cierto?, que son en donde los virus, algunos virus son bastante más detergentes, más resistentes, ya, los desnudos que los envueltos. Los desnudos son, por ejemplo, el rotavirus. El rotavirus, su estructura más externa es de pura proteína, solamente proteína. No hay ahí membrana o bicapa lipídica. En cambio, los virus envueltos, como el SARS-CoV-2, son más sensibles, incluso a la deshidratación. Es por eso que es súper extraño cuando señalaban al principio, cuando apareció que el virus era capaz de sobrevivir tantas horas, tantos días en superficies inertes o inanimadas, e incluso que el virus, al hablar o toser, podía llegar a 11 metros de distancia y ser infeccioso. ¿No? En realidad es súper extraño, y además salió hace un par de días un estudio donde dicen que en realidad el virus no resiste más allá de 2 horas en superficie inanimada, con lo cual el tema ese de los zapatos, de fumigar las cosas que compra el supermercado, no tiene mucho sentido. Lo que hay que hacer, como les dije en la clase pasada, es siempre que estén en la casa lavados de manos,
Si están fuera de la casa, alcohol gel, pero lo más importante, no se toque la cara y no toque la cara de nadie. Eso es el principal foco de infección. Por supuesto, la mascarilla. Entonces, que aparecen algunos antivirales y algunos agentes inmunomoduladores que también se utilizan cuando hay infección por hepatitis, por HIV, es el interferón. El interferón es una molécula que naturalmente nosotros generamos, producimos cada vez que nos infectamos por virus. De hecho, nosotros sentimos el interferón porque nos genera dolor muscular, nos genera fiebre y escalofríos. Eso es el efecto del interferón. ¿Ya? Si estamos infectados por virus, ya estamos con todos esos signos y síntomas con el interferón. Y los interferones son los que generan el estado antiviral. El estado antiviral es un mecanismo celular que tiene como propósito defenderse de la infección viral. ¿De miel? Profe, sí, es que en la diapositiva pasada había una parte que decía sobre que los virus desnudos son más resistentes que los virus envueltos. ¿Se podría explicar eso? Porque como que no le encuentro una lógica. Ya. Deme un segundito que voy a buscar un pañuelo de resfriado a propósito. Pero no es con SARS-CoV-2 y además si fuese, estoy manteniendo distancia. Es un chiste. Deme un segundito. Bueno, profe. Ya chicos, lo que preguntaba su compañero, miren, están los virus envueltos, que son los que tienen genoma y de ahí, el genoma está protegido por la cápsula, ¿ya? Y si solamente es eso, se conocen como virus desnudos. Y hay virus desnudos y virus envueltos. No es que, como dije en la primera clase, no es que un virus se desnude y en algún momento diga, ¿sabes qué? Tengo frío y ahora me envuelvo. No, no, sino que son distintos tipos virales. Entonces, el tipo de virus desnudo, o sea, sin envoltura, funciona así porque su estructura externa, que no tiene lípidos, membranas, ni nada, ya tiene las proteínas necesarias para interactuar y reconocer la célula en cuestión. Así, desnudo. Nada. En cambio, los tipos de virus que son envueltos, después de la cápside, tienen una bicapa lipídica con glicoproteínas integradas, que son proteínas integrales, ¿cierto? Que atraviesan la membrana, esa membrana lipídica, ¿ya? Y que dependen de la configuración de esta membrana lipídica. ¿Ok? Entonces, eh, entonces, cuando esos virus, los virus envueltos, son sometidos a distintos detergentes que disuelven lípidos, solventes orgánicos que disuelven lípidos, luz UV que altera glicoproteínas y lípidos de membrana, genera un cambio en la normalidad de esa bicapa lipídica que hace que esa glicoproteína que estaba y que reconocía
a un tipo celular, ahora ya no lo puede reconocer porque no tiene, no está adoptando la configuración nativa. ¿Ya? ¿Me siguen? Porque finalmente dependen de esa bicapa lipídica que es muy susceptible de ser alterada por solventes orgánicos, detergentes, luz, UV, etc. ¿Me entendieron? Sí, profe, ahora sí. Gracias. Ya. Yo no. Perdón, Yo no entendí. tú no entendiste, espérame. Déjame a ver si puedo hacerlo. Déjame hacer algo distinto. Dame un segundito porque quiero hacer algo distinto. Ya, a ver acá. A ver si les busco un ejemplo. Sería más. A ver, veamos acá. ¿Ya ven esto? ¿Ven acá? Sí, profe, sí se ve. Ya, miren. Aquí les voy a mostrar, les voy a presentar. Les presento al rotavirus. ¿Lo ven? Ese es el rotavirus. El rotavirus está formado, por, acá está, miren acá, aquí se ve más clarito. ¿Lo ven? Eso que está, cuando está la manita, ¿lo ven? El rotavirus es un virus desnudo. Su cápside está formada por 1, 2, 3 capas de proteínas. Y esto que se ven acá son protuberancias proteicas. Todo es proteína. De esa manera, el virus es proteína anclada sobre proteína y esa proteína está anclada sobre la proteína. Y de esa manera, el virus es capaz de reconocer a la célula que va a infectar a través de estas proteínas que están aquí. ¿Ok? Ya. En el caso de un virus envuelto, coloquemos ahora influenza. En el caso de un virus envuelto, el mismo que teníamos en la clase. ¿Lo ven? En el caso del virus envuelto está el genoma, está la cápside y está la bicapa lipídica. La bicapa lipídica son los fosfolípidos de la membrana que le dieron origen. ¿Ya? Y entonces las glicoproteínas ahora están inmersas en esa bicapa de lípidos, pero no están en contacto con proteínas que le dan estabilidad, sino que están digamos así, en aceite, en una membrana que tiene alguna plasticidad. Lo que ocurre con los detergentes, que son, ya, la membrana, que es lípidos, fosfolípidos, que es grasa, chicos, grasa, aceite. Entonces, lo que ocurre con los detergentes es que los detergentes lo que hacen es romper grasas. Y si rompen esta grasa, en donde se encuentran inmersos las glicoproteínas, esas glicoproteínas se pierden o ya dejan de interactuar con
la glicoproteína del huésped. ¿Por qué? Porque no existe la estabilidad que otorga la uniformidad de esta grasa, que se pierde cuando está el virus en una condición inanimada sobre una superficie, se comienza a deshidratar, o sea, no está cubierta por agua, moléculas de agua, las gotitas, ¿no es cierto? Y además puede estar en contacto con un detergente, un alcohol. El alcohol 70 lo que hace es desestabilizar la membrana, la bicapa, y por lo tanto con eso vuelan estas proteínas y ya, como estas proteínas son la llave de entrada al candado celular, ya no están presentes. Porque, ¿se entiende? Porque estos lípidos están siendo el soporte de esta glicoproteína. Entonces, si pierden el soporte, las glicoproteínas también desaparecen. En cambio, en el rotavirus, la proteína que reconoce la entrada celular está anclada sobre proteína, y esa proteína está anclada sobre otra proteína, y esa otra sobre una tercera capa de proteína. Entonces, eso es muy estable, muy dependiente, es independiente de humedad, es independiente de proteasa incluso, en el caso de los virus desnudos, independiente de detergentes. ¿Por qué? Porque no hay lípidos, no hay grasas que se disuelvan por los detergentes. Es por eso. ¿Ahí sí? Sí, ahora entendí. Ya. Y entonces, volvemos acá. Entonces estamos aquí en los agentes antivirales y mononucleares. Y les hablaba de los interferones que se activan y que activan el estado antiviral. ¿Cómo funcionan los interferones? Para defendernos, funciona de la siguiente manera. Toda célula que es infectada como mecanismo SOS. Lo que hace es sintetizar interferones, que son proteínas solubles, que salen al medio. Son como el teléfono celular de las células. ¿Ya? Entonces, si están infectadas, y esta célula que es un mártir, pasa a ser un mártir, antes de morir, junto con producir los virus, ¿ya? Liberan los interferones, y los interferones van a impactar sobre células vecinas que no han sido infectadas. Van a ser reconocidos por receptores, y estos receptores, cuando se activan, van a producir un conjunto de proteínas antivirales. Entonces, cuando llegue el virus a infectarla, estas proteínas antivirales van a degradar el mensajero, inhibir la síntesis proteica, bloquear algunas vías de señalización viral, etcétera, etcétera. Eso se conoce como estado antiviral. En un individuo que está infectado por HIV o por hepatitis, se determina tempranamente aquello. Lo que se hace es administrarle el interferón, de tal manera de ganar tiempo. ¿Por qué? Porque las células igual van a producir interferón, pero lo que se hace es administrar una dosis importante, de tal manera que este mecanismo antiviral evite que gran parte de las partículas virales no infecten a la gran mayoría de células. ¿Ya? El mecanismo es inespecífico, ocurre durante las primeras horas de infección. ¿Cuántas? Estamos hablando entre las primeras 16 a 20 horas de infección. Bloquea la transmisión y activa la inmunidad celular. ¿Qué se entiende por aquello? Es que cuando se activa el estado antiviral, entre otras cosas, los linfocitos que censan un proceso infectivo, lo que hacen es identificar la célula infectada e inducen la destrucción de la célula. O sea, ellos no preguntan. Ante la duda, lo que hacen es liberar los linfocitos CD8 citotóxicos, lo que hacen es liberar gramsinas y perforinas, que lo que hacen es destruir la membrana de la célula, y con eso se produce necrosis y muerte celular. Por lo tanto, este reactor, que sería productor de virus, ya deja de ser. Eso es lo que uno espera con las vacunas. Las vacunas generan dos fenómenos, al menos dos. Uno, producción de anticuerpos, que se una al virus y evite que tome contacto con el receptor. Y dos, si entran partículas y se genera una progenie viral, las glicoproteínas virales que van a estar en la membrana sean reconocidas por las células del sistema inmune, y ello desencadene la destrucción de las células. Eso es lo que esperamos todos que ocurra con estas vacunas que están dando. Aquí aparecen algunas moléculas, también se utilizan para evitar la absorción, para evitar el denudamiento, como la mantadina, el peconatril, inhiban la proteasa en algunas enzimas, como el indiramid, que inhiban
la actividad de la neuraminidasa de la influenza, que se llama oseltamivir, que es el Tamiflu, o que inhiba la síntesis de la transcriptasa reversa, que es el AZT. ¿Sí? Esos son algunos de las inhibidores. Acá aparece un listado también de inhibidores químicos. Uno bien usado por el tema de herpes es el aciclovir. ¿Sí? También está el valaciclovir y el famciclovir, se utilizan a nivel hospitalario. Citomegalovirus, aquí aparecen algunos. Para influenza mantadina, Zanamivir o Sertamivir. Este de laboratorio Roche. Aparecen ahí varios anteriores. Y, por último, mencionarles un concepto para que saltemos a la siguiente, que quería mostrarles hoy, que es el daño citopático, efecto citopático. El efecto citopático es el daño que produce el virus a la célula huésped. En el cultivo de virus, cuando nosotros queremos estudiar el virus, aprovechamos justamente esta característica, que algunos virus, la gran mayoría, pero no todos, producen daño citopático. El daño depende del tipo de virus, el lugar de multiplicación, la carga infectante o el inoculo y número de células infectadas. ¿Ya? Algunos ejemplos de efectos citopáticos son los sincipios. Es cuando las células están bonitas, separaditas, y ahora se acercan y se aproximan mucho y se ve como un entramado. Eso es sincipio. Se reordenan, y hay lisis, hay hemaglutinación o hay distensión de la célula. Yo se los voy a mostrar en una esquemita a continuación. ¿Ya? Y estos efectos citopáticos están dados por lisis celular, destrucción de la célula, fusión celular, o sea, dos células generan una sola y se ven los dos núcleos, pero es una sola célula. Hay expresión de proteínas y antígenos, hay cambios morfológicos y se generan cuerpos de inclusión. Y los cuerpos de inclusión son pequeñas membranas, ¿ya? Vesículas que se ven en el citoplasma de la célula. Ese es otro tipo de efecto citopático también bien característico y que tiene relación con estrés celular, por efecto de la infección. ¿Ya? Ahora, les quiero mostrar lo que acabo de mencionar. Ya que hablamos de varias cosas de virus de manera muy general, les voy a mostrar ahora a qué me refiero. ¿A qué me refiero? Y tiene relación con cómo se estudian los virus en el laboratorio. ¿Cómo se estudian? ¿Cómo estamos de tiempo? Haremos 5 minutitos o 5 o 6 minutitos para que se relajen un ratito y luego vemos esta presentación es bien corta, así que no va a tardar 15 minutos, pero para que la puedan digerir bien, ¿les parece? Nos detenemos un par de minutos. Sí, bacana, profe. Sí, Bueno, profe. Vale, profe. Yo tengo Ya, ni un problema. 12:24 hasta las 12:30. Vale, 12:30, ¿ya? Y así están más concentrados en este segundo.
Ya, chicos. Ya, la pregunta es eso, ¿cómo cultivar, cómo diagnosticar un virus? Aquí yo les muestro. Los métodos de diagnóstico pueden ser directos o indirectos, métodos para detectar virus. ¿Ya? Y por método directo, que es cuando lo que buscas es detectar algún componente del virus, algún elemento, una proteína, un ácido nucleico. Lo que está haciendo ahora el PCR, por ejemplo. Pensar cómo detectar parte de su genoma. Como los genomas no se producen espontáneamente, y como son, además es un RNA muy inestable, o sea, si el resultado te da positivo, quiere decir que te estás infectado con el virus. ¿Ya? Otro método es el aislamiento del virus. Se hacen cultivos celulares, huevos embrionarios, ¿no es cierto? Cuando se cuentan con líneas celulares para ello. Se detectan antígenos virales a través de ELISA o de inmunofluorescencia, ¿no? Western blot también, otra técnica. Detección de genoma, la del PCR, o la visualización de la partícula completa a través de microscopía electrónica. Y lo que más se utiliza son estas dos, de acá, el IFI, el ICI y el PCR. Métodos directos. Detectas o el virus o un componente del virus, que se diferencia de los métodos indirectos en donde lo que se detecta es la respuesta del huésped, la respuesta inmune del huésped a la infección por el virus. O sea, la respuesta a la producción de anticuerpos que el individuo tiene. ¿Ya? Y por eso están los test rápidos, esos famosos test rápidos que lo que hacen es tomar una muestra de sangre y lo que buscan es que detectar si el individuo generó anticuerpos contra el virus, lo que significa que en algún momento estuvo en contacto, si es que el resultado da IgM. IgM, una IgM significa que está siendo infectado. Si es una IgG, monoglobulina G, ¿no es cierto? Significa que en algún momento de su vida cercana estuvo en contacto con el virus. ¿Por qué esa diferencia? Porque la primera inmunoglobulina que se produce en nosotros por efecto de un antígeno, de un agente extraño, es la IgM. Por lo tanto, si ustedes detectan IgM, y eso ocurre dentro de los primeros 15 días, quiere decir que están infectados por SARS-CoV-2. Pero si detectaron IgG, significa que ustedes en algún momento, hace un mes, 2 meses, estuvieron infectados y no se dieron cuenta, fueron asintomáticos. ¿Ya? Esos son los temas, los test indirectos, que lo que buscan es evaluar la presencia de anticuerpos que ustedes generaron, que su sistema inmune generó, como consecuencia de haber estado en contacto con el virus. ¿Ya? Es una gran diferencia. Métodos directos, métodos indirectos. Ahora, el tema de los métodos indirectos es que depende del huésped. Imagínense un individuo que está tomando inmunosupresores por cualquier fenómeno, ¿no es cierto? Alguna enfermedad autoinmune, etc. Entonces, la cantidad de anticuerpos que produce ese individuo es menor que un individuo que no toma corticoides, inmunosupresores, ciclosporina, algunas de estas drogas. Por lo tanto, eventualmente, esta prueba indirecta pudiese dar un resultado que se llama falso negativo. O sea, que el resultado negativo es falso y solo se genera por esa condición iatrogénica que se llama, por el uso de ese medicamento. Entonces, por eso es que los sistemas que funcionan son los sistemas directos. Esos dejan una brecha de incertidumbre muy pequeña. Los métodos indirectos dejan una incertidumbre un poquito mayor. ¿Ya? Ahora, como sistema de trazabilidad, sí, es discutible el uso de los métodos indirectos. Yo más me inclino a un tercer sistema, que es el sistema directo, pero de campo. ¿Qué significa? Que en vez de hacer el PCR no sé si ustedes lo saben, no han visto, pero lo pueden ver en cualquier video de YouTube, como decían por ahí, en donde necesitas tener un laboratorio para extraer el ácido nucleico y luego tienes que contar con una máquina que genere la reacción de PCR. Y luego eso visualizar. Por lo cual demanda infraestructura, demanda tiempo, demanda personal entrenado. Yo sugiero, y no entiendo por qué no ha aparecido, bueno, un sistema de campo, o sea, igual que el indirecto, que es la tira reactiva,
pero que sea un sistema que detecte ácido nucleico en el, en el terminal, en el colegio, la escuela, no sé, la casa de ancianos, etc. Pero que sea directo, detectación. Y existen las técnicas, existen los sistemas que lo pueden llevar a cabo. Entonces se llaman los famosos LAMP, ¿ya? Que puede ser un sistema tremendamente innovador para aquí, ¿ya? Entonces, diagnóstico. Otra forma es cuando vas a hacer el diagnóstico, puedes hacer cultivo. El cultivo puede derivar directamente de un tejido o puede estar disponible como líneas celulares. Nosotros en el laboratorio usamos los dos. Hacemos cultivo primario, que viene de un tejido. Normalmente usamos riñones, uno de nuestras líneas de investigación. Entonces generamos un cultivo a partir de cultivo primario. Y lo otro es que también contamos con líneas celulares provenientes de riñón, ¿ya? Y esas son las más estables para trabajar y que no, pero que necesariamente no representan lo real, porque son líneas celulares que hace mucho tiempo salieron de un órgano, hace muchos tiempos, por lo tanto perfectamente no necesariamente representan a lo que ocurre en la realidad, pero sí como sistema biológico nos permite aislar partículas virales. Entregan un medio para el estudio de las respuestas célula-virus in vitro. La mayoría crecen en monocapas, o sea, así como se ve acá, una célula al lado de la otra, ¿ya? Una célula al lado de la otra. Y salen a superficies de plástico y vidrio. Las que no crecen adheridas lo hacen en suspensión, como las que se ven acá. Ya son redonditas y en el volumen de líquido están unas más arriba, otras más abajo, en toda la profundidad del líquido. En cambio, estas están adheridas al fondo del plástico, una al lado de la otra. ¿Qué necesitas para hacer cultivo celular? Y por lo tanto, para poder diagnosticar o aislar un virus, necesitas contar con una cámara de flujo laminar. Y la cámara es esto, es un espacio estéril donde tú introduces todo tu material estéril, trabajas con guantes, y a través de estas rendijas se generan movimientos de gases que impiden que algo que entre aquí vaya a generar contaminación, porque recuerden, para hacer cultivo celular necesitas medios de cultivo, los medios de cultivo son ricos en nutrientes, por lo tanto es caldo de cultivo para cualquier oportunista, ¿ya? Entonces por lo tanto estos sistemas, a través de todos esos filtros, ¿no sé? Tienes los denominados filtros HEPA, ¿ya? Son capaces de mantener una condición completamente estéril aquí dentro. Se requieren estufas de CO2, sobre todo cuando se trabaja con virus que infectan a mamíferos, ¿ya? Las células crecen en presencia de CO2, baño termorregulado, centrífuga, ¿no es cierto? Material estéril siempre, radiación UV que ya tiene la misma. ¿Ya? Aquí les muestro cómo se ven algunas incubadoras. Esta está cerrada, aquí está abierta, ¿no es cierto? Así se almacenan. Ahí está un técnico trabajando al interior de una cámara de flujo laminar con material estéril, ¿no? Aquí hay microscopios, que son microscopios invertidos. Invertido significa que los objetivos están acá abajo, el revólver está acá abajo, en vez de estar acá arriba, aquí solamente es una luz. Y es porque las células crecen en monocapa, acá abajo, no crecen por acá arriba. Por eso que los objetivos están aquí, por debajo, ahí abajito. Ya. Y se ven así, al microscopio, así, una al ladito de otra, ¿sí? ¿Sí? Formando monocapa, o sea, un solo nivel. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se cultivan las células? ¿Y por qué se los menciono? Porque ustedes, para poder aislar virus, tienen que saber cultivar células. Porque, por definición, los virus son parásitos intracelulares obligados. Por lo tanto, tienen que tener cultivos de líneas celulares, de cultivos primarios, para poder tomar un inóculo, una muestra biológica, y con esa muestra ustedes infectar su célula. Entonces tienen un frasco, tiene un tamaño, un T25, hasta el T75, T50, T150, ¿ya? Que tiene que ver con la superficie, y lo que se hace primero es que se remueve el medio de cultivo. Aquí hay una monocapa y hay un medio de cultivo que mantiene esa monocapa. Lo primero hay que quitar ese medio de cultivo, ¿ya?
Y luego se agrega tripsina para eliminar el medio remanente. ¿Ya? Perdón, esto no le había puesto número. Está el medio de cultivo con las células. Primero quitamos el medio de cultivo, se remueve el remanente de medio de cultivo, ¿ya? Por lo tanto queda la monocapa solita, sin medio de cultivo, que está pegadita una al lado del otro, y luego lo que agregamos es tripsina para que la monocapa se suelte. Ahí está la monocapa y ahí ven cómo se comienza a soltar. ¿Ya? Aquí estaba antes de agregar tripsina, aquí está después de agregar tripsina, y cómo cada célula se separa. ¿Ya? Cómo se separa para que nosotros podamos hacer que a partir de esta botella dupliquemos las células. ¿Cómo se duplican? Tomando las células y ahora trasvasijando la mitad de la suspensión celular en un frasco y la otra mitad en otro frasco. Con eso lo que hacemos es agregar el medio de cultivo nuevamente fresco, damos un tiempo que normalmente son entre 12 y 24 horas y otra vez se genera la monocapa en cada una de las dos botellas y lo que logramos fue que aumentamos la biomasa. O sea, de una sola botella ahora tenemos 2 botellas de 25 para que hagamos un experimento con virus. Por ejemplo, uno, aislar el virus y la otra la usamos como control negativo para ver efectos citopáticos. ¿Ya? Que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, aquí está el medio de cultivo, aquí está el frasco. Cada vez que ustedes duplican células o pasajean células, ¿qué es eso? Tomar una botellita y de esa botellita obtener 2, eso se llama pasajear la célula. Y por lo tanto hay que marcar la fecha, hay que marcar el número de pasaje. Por ejemplo, si partimos del 870, ahora el que corresponde es 871. La fecha y quién lo hizo. Eso se hace así siempre. ¿Ya? Y al cabo de, como le digo, de un par de horas, esas células que primero quedan en suspensión, en el medio líquido, comienzan a decantar al fondo del frasco, hasta que después de 2-3 horas ya se adhieren con fuerza a la superficie de la botella plástica y comienzan ahora a multiplicarse lateralmente, hasta que cubren toda la superficie del frasco y ocurre un fenómeno de inhibición por contacto, o sea, dejan de multiplicarse, de dividirse. Esa es una característica con las células cancerígenas, que en ese proceso ellas tocan las esquinas, las paredes, y siguen creciendo y multiplicándose. Estas no, se detienen por contacto. Entonces, nosotros una vez que tenemos nuestra botellita con nuestras células recién preparadas, infectamos con alguna muestra. Supongamos un hisopado de un paciente con SARS-CoV-2. Entonces, hisopado, que es moco, lo disolvemos o lo disgregamos más bien con un suero, una solución estéril, salina, suero, que tenga el mismo pH y condición de fuerza iónica que la célula, la misma cantidad de sales y pH, y después de tomar eso lo centrifugamos en un tubito, tomamos el sobrenadante y lo filtramos en un filtro para evitar contaminación por bacterias que están también en la mucosa nasofaríngea. Y de esa manera aseguramos que lo que vamos a agregar a la botellita solamente son partículas virales. Después de incubarlo un tiempo determinado, vamos a visualizar en la botella control. ¿Recuerdan que hicimos 2 botellas? La control se va a ver el tamiz celular, ¿no es cierto? Continuo, bonito, hermoso. En cambio, si hubo crecimiento en la botella donde sembramos la muestra a analizar, se va a generar esto, efecto citopático, o sea, pérdida de la continuidad de este tamiz celular hermoso que tenemos aquí al lado. Es un efecto citopático que nos dice, el hisopado nasal de determinado paciente efectivamente tiene virus. Aquí aparece otro tipo de efectos citopáticos, como son los sincitios, ¿ves? Como que se juntan las células, se ven todos los núcleos juntitos, esos son los sincitios. Hay otros sincitios, ¿no? Normalmente aquí están separados, y aquí en los sincitios, que es un tipo de efecto citopático, se ven de esa manera, como aparece acá, ¿no? ¿Verdad? Y otros distintos efectos citopáticos. Ya, eso en relación al diagnóstico mediante cultivo celular. El otro sistema de diagnóstico es mediante PCR, que es el que todos los días escuchamos como a las 13:30 más o menos, cuando estamos almorzando, escuchamos cuántos PCR positivos. Y el PCR no es otra cosa que amplificar un fragmento a través de la actividad de una enzima que se conoce como Taq polimerasa.
ustedes la tienen que repasar o ver en algún video de YouTube cómo funciona el procedimiento. Yo solamente se los menciono así con este esquemita. Yo les sugiero que coloquen reacción de la polimerasa en cadena en YouTube y aparece un esquemita así con el monito indicando cómo en español y etc. Entonces lo que busca este sistema es amplificar un fragmento determinado en múltiples copias, en muchas copias. Luego esas copias, si es que efectivamente hubo amplificación, se pueden visualizar en un gel de H2, como se ve acá. Que es un gel como es la gelatina que hacen su mamá de pronto, de postre. Es lo mismo, es muy parecido, es muy parecido. Acá se hace con otro polímero, que se llama agarosa, y ustedes lo que hacen es, después que termina la reacción de PCR, que se hace en un tubito, ustedes, cuando prepararon su gel, ¿no es cierto?, dejaron unos pocillos en el gel, de tal manera que puedan cargar el líquido de la reacción de PCR en esos pocillos, y luego todo esto lo someten a un campo eléctrico, y como el DNA es negativo, va a migrar hasta el polo positivo, acá abajo. ¿Ya? Entonces de esa manera se va separando y va migrando, y si aparece el fragmento PCR con el tamaño esperado, ustedes dicen, efectivamente este individuo está positivo para tal patógeno. Esto aquí al lado es una escalera de pares de base, donde tenemos un fragmento que tiene 100 pares de base, 200 pares de base, 300 pares de base, 400 pares de base, aquí está 500 de ahí para... ¿Ya? Y si ustedes diseñaron un sistema PCR que genera un producto de 450 pares de base, es muy probable que este sea, dado que está entre el 400 y la banda de 500, está justamente en la mitad. Ya, este es un sistema de PCR, se llama PCR convencional o tradicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hubiesen hecho conmigo en el laboratorio? Hubiésemos hecho el práctico, es que yo le iba a pasar una muestra de leche, una muestra de leche, y ustedes me iban a tener que decir si esa muestra tenía o no el virus. ¿Qué virus? Es uno de los virus que nosotros estudiamos, que es el virus de la diarrea viral bovina, que es un virus que genera mucha pérdida económica en el mundo pecuario. ¿Ya? Es un virus RNA, Baltimore 4, para que vayan repasando, Baltimore 4. Por lo tanto, para hacer un PCR aquí, primero tenemos que retrotranscribir su genoma, pasarlo a DNA complementario, y ese DNA transformarlo en DNA doble, de doble hebra. ¿Ya? Como se ve acá. Ahí está su genoma. Entonces, con una transcriptasa reversa, que es comercial, que tenemos en el laboratorio, nosotros hacemos que este RNA se transforme en DNA, DNA complementario. Y luego, ahí está, DNA complementario, cDNA. Y luego, con la actividad de otra enzima que tenemos en el laboratorio, nosotros lo que vamos a hacer, ustedes lo que van a hacer, es degradar el RNA original a través de la actividad de una enzima que se llama RNasa H. E iba a quedar solamente el cDNA. Y luego, el cDNA, con la actividad de DNA polimerasa dependiente de DNA, se genera un DNA doble, que es la TAC polimerasa. ¿Ya? Entonces aquí yo les muestro el genoma del virus que nosotros estudiamos. Este es el genoma. Esa es la organización. Genera una poliproteína. Vienen varias proteínas bien interesantes. Nosotros estudiamos algunas de ellas. Y lo que hacemos, y hemos hecho varias cosas con este virus, entre ellas generar un sistema de diagnóstico bien interesante. Y que fue un proyecto que postulamos con el Servicio Agrícola Ganadero, un proyecto de 2 años, y generó bastante resultados porque permitió modernizar el sistema de diagnóstico que existía, y es mucho más sensible del sistema que actualmente existe, ¿ya? Un sistema real time. Y para hacer eso nosotros tuvimos que hacer mucho análisis in silico, yo se lo cuento, ¿no? Tuvimos que tomar el genoma del virus, y utilizar varias herramientas informáticas para diseñar oligonucleótidos que sean específicos para parte del genoma, de tal manera de poder obtener un producto bien específico de amplificación. Entonces luego, con esos insumos, todos los mezclamos, o ustedes los mezclarían en el laboratorio, en un tubo, donde tendría la TAC polimerasa, los primers, los nucleótidos, el DNA templado, ¿no es cierto?, que generamos en la etapa anterior, y con eso, en una condición, con uso de un termociclador, lo que vamos a hacer es esto: hacer 30, 40 ciclos de amplificación, que es el método PCR, con el propósito finalmente de generar muchas copias del DNA
¿Cuál indicaría lo siguiente? Que algunas muestras darían positivo y algunas muestras donde no estaría presente el templado daría negativo. Quiere decir que esos animales o esa leche proveniente de esos animales no estuvo en contacto con el virus. En cambio, esa leche proveniente de animales infectados sí estaba en contacto con el virus y por lo tanto nos iba a dar una reacción positiva. Se ve acá, ¿ven? Estaba por esta. Leche o suero, hacemos la extracción del genoma. Ese genoma que es RNA parte por 4, lo transformamos en DNA, cDNA, como transcriptasa reversa. Y luego con la transcriptasa reversa utilizamos aquí, sacamos una muestra y la mezclamos con los partidores, que son los insumos clásicos de un PCR, la enzima, magnesio, DNTP, etc. Y todo eso lo cargamos en este equipo que se llama termociclador. Y el termociclador realiza la reacción de PCR, que está el proceso que tarda entre 2 horas y media y 3 horas, y luego lo que hacemos es cargar el producto que se obtuvo en cada uno de los tubos. Entonces tenemos la muestra, tenemos un control negativo, ¿ya? Tenemos un control positivo para saber que lo que aparezca acá corresponde, tenemos algo positivo y algo negativo. O sea, algo que da y algo que nos debe dar. Por lo tanto, si aquí lo que aparezca corresponde. ¿Por qué esto es importante? Porque muchos estudiantes cuando recién llegan a los laboratorios no hacen estos controles. Entonces cuando lo hacen y hacen su control negativo, el control negativo también les dio positivo, como la muestra, y eso significa que trabajaron tan mal que contaminaron todo. Entonces, un análisis en presencia de un control, en ausencia de un control negativo, está invalidado. No pueden entregar ese tipo de resultados. Imagínense con el mismo SARS-CoV-2, si la gente comenzara a hacer los análisis sin un control negativo, y se dan cuenta que todos sus reactivos, sus insumos están contaminados, o sea, aparecerían los PCR positivos y estaríamos todos encerrados con cuarentenados y no sé qué cosas. ¿Por qué? Por error del laboratorista. ¿Ya? Entonces es un tema bien delicado. Por lo tanto, todo sistema de diagnóstico siempre debe contar con controles positivos y controles negativos para poder validar el resultado final. ¿Ya? Y aquí aparece, ¿eh? Control positivo, la muestra 1 del animal 1, de la muestra 2 del animal, control negativo. ¿Ya? Utilizas estos ciclos de amplificación y analiza. Lo cargas en un gel, somete a electroforesis y ahí puedes visualizar la presencia o no de los enzimas. Aquí les muestro cómo hacer un gel, que se lo voy a mostrar en el laboratorio. ¿Ya? Aquí está el esquemita, cómo se prepara un gel, cómo se pesa la caroza, cómo se disuelve, cómo se funde en el microondas, cómo se arma, ¿no es cierto? Todo el sistema, ¿no es cierto? Cómo se permite que gelifique, ¿ya? Gelifique, y luego cómo se hace la electroforesis, cómo se somete el campo eléctrico para que ese campo eléctrico permita la separación de los fragmentos de DNA. ¿Ya? Entonces, con eso, yo les he mostrado dos sistemas de detección de diagnóstico viral a través del cultivo celular y a través de la detección de parte del genoma. ¿Ok? Eso, preguntas, chicos, dudas, consultas. ¿Están viendo el buenos días a todos? Noticias. No, profe, no tengo preguntas. Profe, pero sí, la clase anterior en Seduc no me aparece, no sé si habrá mandado el video por correo. El video. Y no lo sé, no lo sé. ¿Y la PPT tampoco se las envió? No, por lo No. menos no. No ha Ya, llegado nada, por lo entonces, menos. no. Entre tantas, ya, entonces hoy subo la anterior, la PPT, esta, y esta, la de hoy día, sí. Nos queda una actividad que viene la primera prueba. Yo creo que la otra semana es la prueba, no me acuerdo, no tengo aquí el programa. Pero en el correíto les recuerdo aquello. ¿Ya? ¿Profe puede subir también el programa Cibebook? Ya, sí. Les voy a enviar toda la información hoy, se la subo todo. ¿Ya? Ya, si no hay Gracias. más preguntas, consultas, lo dejamos Profe, yo aquí. quería hacer una pequeña consulta nomás. ¿Ya? Así, por ejemplo, lo que mencionó al final,
si me voy a vacunar, o sea, no, si me voy a hacer el test del PCR, ¿podría como yo exigirle al laboratorista que me indique la muestra negativa para poder No, corroborar? No, es no, solamente como en no, el no. laboratorio. No, porque todos los laboratorios para que ejerzan ese servicio están fiscalizados por el ISP, o sea, eso ya lo hace el ISP, si no, no pueden funcionar. Ya, esa viene como intrínseco en el Sí, test. pues sí, sí, eso ya viene ahí. Si no, no tiene la Ya, certificación. Y cada cierto tiempo el mismo ISP envía muestras problemas que tienen. Y ellos saben el resultado, pero quieren evaluar cómo les da al laboratorio. Y eso es una exigencia para renovar esta certificación. Y con esta mayor todavía tiene que ser súper, súper preciso en los resultados. ¿Sí? Ya, muchachos. Entonces les envío toda la información ahora en el transcurso de la tarde. Nos vemos. bueno, profe, profe. gracias. Ah, profe, gracias. Profe, Profe.